desarrollándose para, no sé qué pasó aquí, allá, para poder llevar adelante este diálogo sobre el tema del proceso electoral que se viene desarrollando en el Perú. Pero además yo represento una organización política de izquierda, ingresé al Congreso de la República, y perdón la primera palabra, pero es bueno reconocernos también, ¿no? Yo entré al Congreso de la República por un periodo de 5 años que después fue interrumpido por una crisis política que hemos tenido en el Perú muy fuerte cuando se cerró el Congreso, por una organización denominada Frente Amplio, ¿no? Que es una coalición de organizaciones de izquierdas que promovíamos el tema de justicia social, justicia ambiental, defensa de los derechos laborales, bajo la lógica principista de un programa que avala y que está muy cercano a los principios con los que ustedes compartimos, ¿no? Que avala el tema del cambio social, ¿no? Con justicia. En esta perspectiva, en esta coalición de izquierda, nos hemos mantenido, ha habido un cambio de la composición en el Congreso de la República. Bueno, y llegamos después a las elecciones presidenciales que fueron el 6 de junio, en una primera oportunidad, pasaron a la segunda vuelta la candidata Keiko Fujimori con el candidato el señor Pedro Castillo de Perú Libre, Keiko Fujimori por el partido Fuerza Popular, que es una de las versiones del fujimorismo que se ha venido reciclando durante todo este tiempo y que representa la concepción de derecha articulada con lo que fue una de las dictaduras más cruentas en América Latina, con gobiernos muy corruptos, tanto es así que su líder ahorita se encuentra en la cárcel, acusado por crímenes de lesa humanidad, ¿no? Bueno, en este contexto, compañeros, nos encontramos esperando con mucha calma, pero también con ilusión, los resultados electorales, y daban como favoritos a 3 candidatos, entre los cuales, por supuesto, no aparecía en el mapa final electoral el señor Pedro Castillo. Pedro Castillo, él es un campesino rural, un profesor rural, ha sido líder de un movimiento y sigue siendo un líder de un movimiento sindical, de la coordinadora magisterial, que no es la misma que el Sindicato Único de Trabajadores de Educación Peruana. Y a partir de eso fue el quien lideró y saltó, digamos, a la opinión pública con mucha fuerza cuando nosotros estamos en el Congreso, por una huelga de más de 180 días, que duró 180 días por la defensa de los derechos laborales de los maestros peruanos, sus reivindicaciones laborales, ¿no? Entonces, Pedro Castillo era quien lideró ese proceso, pero además proviene de una forma de organización autogestionaria, con una cosmovisión andina muy, muy clara de justicia alternativa intercultural denominada rondas campesinas. Menciono esto para entender cómo es que se da este fenómeno que nosotros hemos denominado fenómeno Castillo, y el resultado de las elecciones es que en 14 regiones de 24 gana Pedro Castillo, y en el resto de las regiones gana la señora Keiko Fujimori. Los primeros, el flash a boca de urna, da ganadora Keiko, pero eso fue como a las 7 de la noche, y a las 11 de la noche del día 6 de junio, los resultados se invierten, ¿no es cierto? Y progresivamente este margen se va ampliando, y aparece entonces en escena el señor Pedro Castillo, cuya presencia en estas 19 regiones ha sido fundamentalmente en la zona sur y en la zona centro del país, en la zona del Perú profundo, donde viven las comunidades campesinas, donde están las principales actividades extractivas de minería, donde se han generado un conjunto de conflictos e inequidades ambientales y sociales. Y es en esa zona donde emergió la cantidad de votos que para todos fue una sorpresa, ¿no? Que un compañero de izquierda, Pedro Castillo, llegara a tener la favorita en este proceso era Verónica Mendoza, que estaba en tercer lugar de acuerdo a las encuestas oficiales que se venía procesando. Bueno, compañeros, se declara ganador, bueno, se declara esto a boca de una y el resultado al 100% del jurado electoral el día 6, que fue el proceso de las elecciones,
E inmediatamente después empiezan las campañas de parte de Keiko Fujimori. 3 días después, la tendencia era irreversible, con la consolidación y al 100% de la votación, aun cuando no reclamado, teníamos la certeza por el organismo oficial que había ganado las elecciones el señor Pedro Castillo. Nunca ha sido tan polarizado un proceso electoral, digamos, ¿no? Con posiciones tan claramente diferentes. Por un lado, la señora Keiko Fujimori, que representa a la derecha, que representa la consolidación de un modelo neoliberal, que representa la Constitución del 93, que es una constitución consolidada en una dictadura y que permite y facilita las inversiones extranjeras sin ningún tipo de restricciones, y flexibiliza los derechos laborales, violentando todos los derechos laborales adquiridos, ¿no? Convenios colectivos y tantos más, pero además representa actos de corrupción consolidadas en un gobierno que, aun cuando ella señala siempre, yo nunca he gobernado, pero en la práctica sí gobernó, porque en las elecciones del año 2016, cuando pierde la señora Fujimori, coloca un congreso con 72 congresistas, nosotros tenemos 130 parlamentarios y eran 72 fujimoristas. Entonces sí que gobernó y tenía la oportunidad de estar en el primer poder político del Estado peruano para hacer las normas que quisiera a la medida que quisiera. Y desde ahí empezó a hacer oposición muy fuerte, no solamente al gobierno de turno, sino a todo aquello que significara un cambio real en la constitución política y a la persecución, como siempre se ha dado, de líderes, de dirigentes políticos de izquierda, ¿no? Entonces, con el pasar de los días, para no hacer tan larga la historia, seguramente ustedes ya la saben mejor que yo, porque ha salido en todos los medios de comunicación nacional e internacional, Keiko Fujimori acudió a varias estrategias. Y la primera que hizo pública en una conferencia de prensa con ella, que es un acto simbólico, no es lo mismo que el partido salga, que salga la líder, la candidata a presidencia, para señalar que habían indicios de fraude. Quiso colocar en el tema, en el esquema y en el modelo mental de las personas 3 ideas. La primera, que no funcionó, fue la del terruqueo, ¿no? Que muchos de los integrantes de Perú Libre, congresistas, personas cercanas a Keiko, a Pedro Castillo, estábamos vinculados, y me incluyo, porque fui llamada también para ser parte del equipo técnico, estábamos vinculadas a procesos a organizaciones terroristas. Y como tal, desde allí descalificar, ¿no? Descalificar cualquier triunfo democrático que se había dado. No funcionó el terruqueo histérico. Lo segundo era la deslegitimación. Y ahí me da mucha vergüenza decirlo, pero real, ha primado mucho el enfoque racista, el no permitir que un campesino andino de una zona de Cajamarca pudiera siquiera aspirar a ser presidente de la República, ¿no? Sino que es, como el mayor bolsón electoral están en las ciudades y en la costa del Perú, era lógico que una persona con estudios en el extranjero, obviamente pagado por todos nosotros, ella jamás se costeó sus estudios en el extranjero, pero bueno, era la persona preparada con una maestría, etcétera, la persona más calificada. ¿Cómo un campesino nos iba a gobernar? Y mucho de este racismo, compañera, se ha mantenido en muchas expresiones que se han dado por varios políticos, empresarios, periodistas y toda la maquinaria que está detrás de Keiko Fujimori, porque evidentemente ella sola no está. Entonces, trataron, por lo tanto, de el tema del racismo y el tema del terruqueo, que nosotros decimos terruqueo histérico. No funcionó ese proceso y fueron entonces a instalar en la mente de las personas el que había habido indicios de fraude. Fueron muy cuidadosos al momento de decirlo. Y con el tiempo han acudido al jurado electoral especial a una serie de triquiñuelas para tratar de presentar cerca de 860 casos
de actas de mesa que supuestamente están con fraude, donde han habido, según ellos, falsificación de firmas, donde han habido suplantación de las actas, y eso se presenta de acuerdo al formato que nosotros tenemos, el marco estructural, legal que tenemos jurados electorales especiales por varias regiones. Nosotros no somos un estado federativo, somos un estado centralista y unitario, entonces en varios departamentos se presentan esto y se presentan al jurado electoral especial. La norma es muy clara. Nosotros tenemos una ley electoral, una ley orgánica electoral que te dice que cuando tú quieres hacer este tipo de impugnaciones, aun cuando tengas tus personeros en mesa y todo, lo quieres formalizar como partido, lo puedes hacer. Pero la norma establece que son 3 días. O sea, 6, 7, 8, 9. 3 días después de concluir las elecciones, el plazo para poder presentar. Y en las condiciones de COVID establece un procedimiento que es hasta las 8 de la noche, ¿no? 3 días hasta una hora determinada. Bueno, los fujimoristas han contratado a una batería de estudios jurídicos de derecha para poder hacer esa presentación y construir estas pruebas que supuestamente se denominan pedidos de nulidad de estas actas electorales. De esta manera ellos, con estas más de 800 o 1000 actas que ellos han estado impugnando, o pretendían impugnar, variaban el número de votos a favor de Keiko, ¿sí? Para poder revertir la tendencia que ya era inobjetable del triunfo de Pedro Castillo, ¿no? Inventar el fraude y así justificar lo que nosotros hemos denominado el golpe electoral, ¿no? Porque es un golpe electoral institucionalizado, no es el golpe tradicional del golpe de Estado con las Fuerzas Armadas, ¿no? Y eso ha sido respaldado por empresarios, esto ha sido respaldado por operadores de los partidos, esto ha sido respaldado por las Fuerzas Armadas, por algunos ex militares que han sacado pronunciamientos públicos en los medios de comunicación, ha sido respaldado por la cadena de televisión más importante del país, porque es un grupo corporativo que está controlado también por el fujimorismo y por la derecha, pagados, financiados por ellos. Han habido casos de periodistas que querían tener la capacidad de sentir y por lo menos tener una posición neutral frente a las cosas, pues los han despedido, porque si no seguías con la línea editorial de lo que yo te digo en un programa denominado Cuarto Poder, por ejemplo, entonces te vas. Entonces ellos han presentado su carta de renuncia y se han ido, pero eso ha salido ante la opinión pública. Y bueno, durante toda la campaña electoral ha sido un cierre de filas de los medios de comunicación de señal abierta y también de señal del Willax, que es un programa de cable, a favor de Keiko Fujimori. Tanto es así que la misión de observadores de la OEA, en el proceso de evaluación de las elecciones, señalaba de que ha sido un proceso transparente, que se ha llevado con absoluta normalidad, tranquilidad, pero que lamentaban mucho el proceso de parcialización de los medios de comunicación a un solo candidato, lo que no permite un juego mucho más democrático. De esta manera, ellos han ido colocando entonces, y han salido, y ustedes lo han visto, personajes, personalidades, que incluso han sido opositores a Keiko, que han sido muy críticos contra todo tipo de dictadura, como el señor Mario Vargas Llosa, ¿no? Que con el Premio Nobel de Literatura gana una notoriedad a nivel internacional, y a decir, sí, yo he sido opositor de Keiko, pero lo que va a pasar en el Perú es que se va a venir la izquierda, el comunismo, los chavistas, y por lo tanto no podemos permitir que nuestras instituciones sean secuestradas por los rojos. Igualmente, empresarios de toda la haya